Buenos días, amados hermanos. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos. Agradecemos al Señor por otorgarnos semejante privilegio de poder estar una vez más en su casa de oración para adorar, para exaltar, para bendecir su nombre. Amén. Todos nosotros sabemos que en este momento muchas personas para poder sobrevivir están pegados a un aparato artificial en muchos lugares, y usted y yo podemos respirar por voluntad propia porque así le ha placido el Señor, y eso hay que celebrarlo como una bondad de Dios. Poder dirigirnos espontáneamente a la casa del Señor es una dádiva que el Señor nos ha regalado, y espero que todos estemos contentos por ese privilegio. Amén. Muchas personas también quisieran hoy tener la oportunidad de reunirse en un lugar y poder leer la palabra sin ninguna complicación, pero no pueden hacerlo porque no se les permite. Quiero invitarle entonces a que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, para hacer una lectura de la palabra del Señor. Lo vamos a hacer del verso 1 hasta el verso 9. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 1 al 9. Todos lo tenemos. Dice la palabra del Señor: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño. ¿Y qué querían hacer? Matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Señor, te damos gracias. Qué deleite es para nosotros leer tu palabra, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Ella es dulce como la miel que destila del panal. Y a través de esta palabra, Señor, nosotros podemos ser fortalecidos. Que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo nos pueda iluminar para que esta palabra sea vida en nuestro corazón. Que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos salir de este lugar convictos de que tú nos hablaste, Señor, y que esta palabra nos dará luz para andar en este camino tan tenebroso, en este mundo caído, lleno de vicisitudes. Señor, gracias porque nos permitiste adorarte, exaltarte, cantar alabanzas, y estoy seguro, Señor, que tú te gozaste de la alabanza de nosotros.
Pero Señor, queremos hacer reverencia ahora a tu voz. Por favor, Señor, háblanos. Dame la oportunidad, Señor, de negarme a mí mismo en esta mañana, con tal de que mis hermanos se sientan convencidos de que tú hablaste a ellos, Señor. Sea yo un instrumento solamente. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Veo a algunos hermanos inquietos a tomar notas, y soy uno de los que celebro que en la iglesia las personas puedan tomar notas, porque para mí el papel más opaco, la tinta en un papel, por muy opaca que sea, es más confiable que la mente más prodigiosa que pueda existir. Y Gabriel García Márquez decía que cuando nos falla la de carne, tenemos la de letra. Es decir, hay que tener dos memorias, ¿no? La mente y las notas. Para aquellos que van a tomar nota, voy a compartir sobre dejando huellas a los pies de Jesús. Dejando huella a los pies de Jesús. En el mundo de hoy se habla de dejar huellas a verse como la gran hazaña, y eso es una frase que se ha usado en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, en el mundo deportivo, en el mundo de la ciencia, el dejar huellas a verse como la gran hazaña. Pero las mejores huellas que un hombre y una mujer puede dejar y que sean confiables y perdurables son las huellas que usted y yo podamos dejar a los pies de Jesús. Porque cualquier huella que usted deje en otro ámbito pueden ser borradas, mas las huellas que usted y yo dejemos a los pies de Jesús, nadie podrá borrarla. Y esta mujer, protagonista de este testimonio que hemos leído, es una mujer que dejó huellas y son perdurables. Yo creo que hay un desafío grande para todos los que predicamos la palabra. La mujer protagonista de este relato dejó huellas a los pies de Jesús, y Jesús mismo dijo estas palabras, el verso 9 con que terminamos: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Qué interesante es que Jesús mismo invita a los hombres y mujeres que proclamen el evangelio, que esta historia, que este hecho, que estas huellas que esta mujer dejó a sus pies debe ser narrado en todo el mundo. Con esto quiero decirle a los predicadores o maestros que tenemos en la iglesia que ustedes y yo tenemos un compromiso con el Señor. Si usted nunca ha predicado este pasaje, usted tiene que hacerlo, porque es un mandato del Señor. Donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también tienen que contar esta historia. Si usted no ha predicado este pasaje, usted tiene que hacerlo. Tiene que contarlo a otro, porque es una orden ¿de quién? De Jesús. Pero analicemos esta historia o este relato en todo su contexto. Estamos muy cerca a que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se ha dado a sí mismo a ir a la cruz por nuestros pecados y cumplir el propósito de la redención a la humanidad. Ya ha pasado muchas escenas de enseñanzas, milagros, prodigios. Jesús ha establecido los parámetros del reino y Él sabe que su tiempo está cerca. Se dice que el momento en que se dio este escenario eran 2 días antes de la Pascua. ¿Qué era la Pascua, mis amados hermanos? Era la fiesta más solemne y era la fiesta más grande que celebraba el pueblo judío, y la venían celebrando ¿desde cuándo? La Pascua se celebraba desde el día que el pueblo de Israel salió ¿de dónde? De Egipto. Año tras año esa fiesta se celebraba como una fiesta patriótica, como una fiesta que celebraba la redención, una fiesta que celebraba la liberación y la libertación de ese pueblo que fue esclavo 400 años. Esa Pascua, sin lugar a duda, era una fiesta
como quiera que el pueblo de Israel había vivido una diáspora 400 años antes de este momento, muchas personas del pueblo judío estaban esparcidos por todas partes. Ahora, cuando llegaba la fiesta de la Pascua, las personas no celebraban la fiesta judía fuera de su territorio. La única fiesta que el pueblo judío celebraba en su propio territorio era la Pascua. De modo que usted podía vivir en cualquier lugar del mundo de ese entonces, pero cuando llegaba la Pascua, usted se venía para Israel porque usted celebraba la Pascua en su tierra. Según los historiadores, en aquella época, la población de Israel se quintuplicaba. Es decir, un pueblo que tuviera 1000 habitantes durante la Pascua tenía ¿cuántos habitantes? 5000. Porque era una fiesta grande, solemne. Y como el pueblo de Israel estaba gobernado por el Imperio Romano, mientras la Pascua era la fiesta grande y de júbilo de los judíos, la Pascua era el temor más grande que sentía el Imperio Romano. Tanto que el Imperio Romano tenía todo su centro de mando en Cesarea Marítima, pero cuando llegaba la Pascua se trasladaban para Jerusalén. Todos centros de mando se venían a Jerusalén porque tenían miedo de que los judíos se fueran a levantar contra ellos y pudieran perder el trono, por así decirlo. Entonces, en esa fiesta, muy cerca de esa fiesta, los escribas, los principales sacerdotes, están pensando arrestar a Jesús y levantan entre ellos una tesis: no lo hagamos durante la Pascua, porque tienen ¿qué? Miedo. Mucha gente podía estar allí y ellos no podrían lograr su cometido. Ahora, mientras los principales sacerdotes estaban pensando arrestar a Jesús, una familia muy querida por Jesús, una familia que sabe lo que está a punto de acontecer a 10 kilómetros de Jerusalén, en una aldea llamada Betania, le prepararon al Señor una cena. Y qué cosa tan interesante el papel de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es un personaje interesante, odiado por uno y amado por otros, rechazado por unos y aceptado por otros. Mientras unos están pensando arrestarle y matarle, otros están pensando invitar, llevarle a su casa para brindar una cena y compartir con él. Y en ese contexto, Jesús va a ese lugar y dice que llegó a casa ¿de quién? De Simón el leproso. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos analizar, amados hermanos. ¿Quién era Simón el leproso y si verdaderamente este hombre era leproso? Y yo quiero levantar la pregunta para la congregación en esta mañana. ¿Será verdad que este hombre era Simón el leproso? ¿Será que este hombre, como Simón, que era su nombre, tenía el calificativo de leproso? ¿Será que este hombre, en el momento que invita a Jesús a su casa, tenía lepra? ¿Qué piensan ustedes? No. Y tienen razón los que dicen que no. Porque si hubiese sido leproso en ese momento, no podía vivir en su casa, no podía participar de un banquete, y mucho menos Jesús llegaría a ese lugar. Pero la pregunta es, si no es Simón el leproso, ¿por qué Marcos le coloca ese calificativo? Porque este fue un hombre que en el pasado vivió la condición de la lepra. Él estuvo leproso en el pasado. Él ya no tenía la lepra, pero la sociedad del momento era una sociedad moralista y estaban acostumbrados a estigmatizar a las personas por su pasado. Y Marco nos está gritando a nosotros: nunca estigmaticen a las personas por lo que un día fueron, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Tenga mucho cuidado, amado hermano, con usted estigmatizar a alguien por lo que un día fue. Todos nosotros, antes de llegar al Señor, pudimos vivir cualquier condición, pero en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y no estamos aquí para estigmatizar a nadie por lo que un día fue. Estamos aquí para creer en la redención. Y mire que Jesús va a la casa de Simón el leproso para compartir. Más, otros levantan la pregunta: ¿quién era ese hombre? Y nos queda difícil llegar a la conclusión de quién era, porque este relato
como es un relato que Jesús mandó, ningún evangelio pudo omitir este relato. Es uno de los relatos que todos los evangelios lo narran, lo cuentan. Es decir, Mateo lo cuenta, Marcos lo cuenta, Lucas lo cuenta y Juan también lo narra. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: yo quiero que esta historia la cuenten donde quiera que se predique el evangelio. Ustedes miran que los evangelios, tanto los sinópticos como el evangelio de Juan, muchas veces omite algunos relatos, pero este no lo omitieron porque era una orden del Señor. Para entender quién era este hombre tenemos que ir a Juan capítulo 12, perdón. Porque Marcos deja a esta mujer incógnita, no nos dice quién era. Pero Juan capítulo 12, verso 2, nos ilustra un poquito más con quién estaba Jesús. E hicieron allí una cena. Juan 12, 2. Hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado con él. ¿Dónde? O a la mesa con él. Entonces, ¿quién? María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Tenemos un dato entonces: en casa de quién también está Jesús. No solamente en la casa de Simón el leproso que Marco habla, sino que está en la casa de quién? De Marta, de Lázaro y de María. Ustedes saben que esa familia gozó de cierta familiaridad con Jesús. En varios espacios la Biblia nos muestra que Jesús compartió con esta familia. Ahora, los teólogos han hecho dinero y han ganado reconocimiento haciendo alarde de describir bien quién era esta familia. Cuando ustedes buscan un comentario bíblico o una Biblia de estudio, ustedes van a encontrar acercamientos como este. No tenemos entonces que sacar conclusión quién era Lázaro, porque sabemos quién era. Quién era Marta, lo tenemos claro. Quién era María, lo tenemos claro. Pero lo que no tenemos claro es quién era Simón el leproso. Ustedes van a encontrar dos acercamientos que los teólogos hacen de ese hombre. Unos van a decir que Simón el leproso era el papá de Marta, de Lázaro y de María. Y buscan razones para encontrarlo, para avisarlo, para decir. Otros dicen: no. Ese hombre era el esposo de Marta. Simón el leproso era el esposo de Marta. Y hacen también alarde de eso y avanzan en ello. Mas yo quiero aquí levantar una tesis en esta mañana delante de todos ustedes, mis amados hermanos. La mejor regla hermenéutica en la cual usted y yo nunca nos vamos a perder. Donde la Biblia no tiene voz, usted y yo no podemos tener oídos. Lo que la Biblia no dice, usted no tiene que decirlo. Y muchas personas dejamos de predicar lo que la Biblia dice para especular lo que la Biblia no dice. Una regla hermenéutica: donde la Biblia no tiene voz, nosotros no debemos tener oídos. Si la Biblia no dice que era ni el padre ni era el esposo, usted y yo no podemos especular en eso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué pasa en esa casa? Faltaban pocos días para que Jesús fuera a la cruz. Algunos están pensando arrestar al maestro, pero esta familia invita a Jesús para sentarse en la mesa y celebrar con él, agradecer con él. Si ustedes miran el capítulo 11 de Juan, había acontecido algo. Lázaro había muerto y Lázaro es resucitado. Y ahora esta familia invita a Jesús a su casa para celebrar con él y agradecerle por ese milagro grande que ha hecho. Creo que eso lo haría usted también. Si usted estuviera padeciendo de alguna enfermedad o un miembro de su familia y Dios hiciera un milagro sobrenatural a través de cualquiera de nosotros, estoy seguro que usted hiciera una cena para agradecer por ese milagro. Ellos lo hicieron.
pero también ellos saben que Jesús está muy pronto a ser entregado. Mientras Marta, ustedes saben que Marta es buena para servir. Ya Lucas nos lo dice así. Le encanta atender. Y mientras Marta está atendiendo a Jesús, María piensa en otra cosa. Y María derrama un perfume de nardo de mucho precio, lo quiebra y lo derrama sobre Jesús para enjuagarle con sus cabellos. Y esto es muy importante y yo quiero resaltar es la actitud de María. María, hay muchas mujeres que siguieron a Jesús desde que él empezó el ministerio en Galilea hasta llegar a la cruz. De hecho, la Biblia muestra que el ministerio de Jesús era auspiciado por mujeres que levantaban ofrendas para ayudar la obra que Jesús hacía. Pero ninguna de las mujeres que siguieron a Jesús lograron dejar huellas tan imborrables como la que dejó esta mujer. Entonces yo voy a mostrarle a ustedes los 3 momentos en que esta mujer aparece en la Biblia, y cada vez que aparece deja una huella. La primera huella que dejó está en Lucas capítulo 10, verso 38. Son pasajes que ustedes conocen, pero es bueno recordarlos. Lucas 10, 38. Es el primer momento en que Jesús, la Biblia nos muestra que Jesús tuvo un acercamiento con esta familia. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. La primera huella que María deja a los pies de Jesús, ¿cuál es? Oír su palabra. Amado hermano y hermana que está aquí, no hay cosa más importante que un hombre pueda hacer en la vida que sea deleitarse escuchando la palabra ¿de quién? De Dios. Y cuando un hombre y una mujer escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios le trae sosiego, le trae descanso, le trae deleite, le trae reposo. María sabía que escuchar a Jesús era más importante que cualquier otra cosa. Mientras, no quiere decir que el servir a Jesús sea malo, porque María lo que está haciendo, mientras María está escuchando la palabra, Marta está preparándose para servir y atender bien a Jesús. El texto 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Esta es una pregunta bastante atrevida, porque es una pregunta que se convierte casi en una censura contra Jesús. Cuando el servicio que rendimos a Jesús no nos produce deleite, sino cansancio, hay que prestarle atención. Porque dejamos de servir a Jesús para mirar los que no están sirviendo a Jesús. Y nuestra mirada siempre tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. Entonces Marta se compara con su hermana y ve que su hermana está relajada, sentada allí en la sala, escuchando a Jesús, y ahora le dice: Señor, ¿no te da cuidado? A manera de interpretación, ¿qué es lo que le está diciendo ella a Jesús? ¿Tú eres un qué? Descuidado. Tú no sabes impartir justicia, Señor. Mientras yo estoy aquí sirviendo y haciendo muchas cosas, mi hermana lo único que ha hecho ha sido sentarse a tus pies para escuchar tu palabra. La respuesta de Jesús es: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la buena parte? Sentarse a los pies del Señor y escuchar su palabra. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿cuánto tiempo invierte usted en el día para escuchar la palabra del Señor?
No hay cosa más importante que un hombre y una mujer pueda hacer en el día que abrir la Biblia y dejar que Dios hable a su corazón. Porque la palabra de Dios no es de interpretación privada para nosotros depender solamente de lo que nos enseña el pastor o de lo que nos enseña el hermano. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos puede hablar a través de la palabra. ¿Cuántos han sentido en algún momento de la vida leyendo la Escritura que Dios le habla a ellos mismos directamente? Y no hay cosa más deleitosa en la vida que sentir que Dios está hablando conmigo sin intermediarios. Pero muchas veces nosotros nos acostumbramos solamente a recibir lo que otros nos pueden dar. María dijo: lo tengo hoy aquí delante de mí y yo no quiero que nadie me cuente lo que Él está haciendo. Yo quiero que Él me lo cuente. Por eso Jesús defiende a María. Ustedes miran que María no abre su boca para interpelar a su hermana. ¿Quién defiende a María? Cuando un hombre y una mujer se alimenta de la palabra de Dios, cuando se levantan los rivales y cuando se levantan los problemas, él siempre espera que Jesús haga algo por él. Y eso es algo que María nos regala. Primera huella. La primera huella que un hombre y una mujer debe dejar a los pies de Jesús es escuchar su palabra. Pero mis amados hermanos, la vida cristiana no la podemos vivir en una burbuja o en una redoma de vidrio. Nosotros vivimos en un mundo caído, donde las vicisitudes del mundo caído nos golpean a todos. Y María vivió un momento terrible en su vida, donde también las vicisitudes llegaron. Juan capítulo 11 nos cuenta ahora la muerte de su hermano que se llamaba ¿cómo? Lázaro. La Biblia cuenta que cuando Lázaro enfermó, a Jesús le enviaron el aviso: Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús, de acuerdo al libro de Juan, ¿se vino? No. Jesús se quedó en el lugar donde estaba y al emisario le dijo estas palabras: ve y dile que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Padre sea glorificado. El asunto es que cuando llegó el que llevó el mandado, ya Lázaro estaba muerto. La Biblia no nos dice si dio el mandado, pero Lázaro estaba muerto. Dice la Escritura que Jesús se quedó 2 días más. Es decir, cuando Jesús llegó, ya Lázaro tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días de muerto. Usted se ha hecho la pregunta: ¿por qué Jesús no vino? ¿Por qué Jesús se quedó? Porque Juan tiene un propósito de mostrar que Jesús es Dios. Y los rabinos de la época aceptaron a Jesús como maestro. Cuando le mandaron a Nicodemo, le dijeron: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está en él. Es decir, aceptaron a Jesús como uno más entre ellos. Y lo que Juan va a hacer es mostrar una cristología, la cristología de Jesús como el yo soy. Por eso la palabra que más se repite en el libro de Juan es: yo soy el camino, yo soy el pan, yo soy la vida. ¿Y quién era yo soy para los judíos? Yahvé, el Dios que cuando Moisés le preguntó: y si ellos me preguntan a mí ¿quién te mandó? ¿Qué les digo? Y él les dijo: yo soy el que soy. Entonces, cuando Jesús se muestra en Juan como el yo soy, le está diciendo: yo soy Dios. Yo no soy un maestro como ustedes están mirando. Yo no soy un rabino más. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Verbo encarnado. Ahora, ¿por qué tardó 4 días? Porque en el mundo rabino en el mundo de un rabino sabía que un hombre con dones sobrenaturales, podía levantar un muerto hasta 3 días después de muerto. Hasta allí alcanzaba el poder de un rabino que tuviera dones de sanidad. Jesús quería mostrar que él no era un rabino. ¿Él era quién? Dios. Por tanto, llegar 4 días después de muerto, no hay posibilidad de que el muerto se levante. Y cuando Jesús llega, Marta sale a recibir a Jesús y mire cómo le increpa. Ustedes tienen allí Juan capítulo 11, verso 28.
Vamos a ver la actitud de Marta primero, verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano, ¿qué? Ahora entonces el culpable de la muerte de Jesús, ¿quién es? Jesús. Señor, el culpable de que mi hermano hubiese muerto ¿es quién? Es usted. Nosotros lo mandamos a buscar y empezó a jugar con los sí hipotéticos que ustedes y yo jugamos a veces cuando una tragedia llega a nuestra casa. Si no se hubiese ido para allá, nada de eso le hubiese pasado. Y eso sí que nos golpean a nosotros, le golpeó a Marta. Señor, si hubieras estado aquí. Conjugó el verbo ¿en qué? En el pasado. La iglesia de hoy tiene ese mismo síndrome de Marta. Nadie aquí duda de lo que Jesús hizo ayer. Y si nosotros predicamos de los milagros que Jesús hizo ayer, todos aplauden y dicen amén, yo lo creo. Entonces Jesús le dice: Marta, Marta, tu hermano resucitará. Y ahora Marta se convierte en la mejor teóloga que uno encuentra en el Nuevo Testamento. No hay una sola mujer en el Nuevo Testamento que haya interpretado mejor esta escena. Y es más, Marta aquí es experta en teología, no solamente en teología, sino en escatología. ¿Sabe qué le dice? Señor, verso 23, 24, perdón. Yo sé que resucitará, pero ¿cuándo resucitará? En el día postrero, en la resurrección de los muertos, lo que habla Apocalipsis. Yo sé que Lázaro se va a levantar un día, pero se va a levantar cuando todos los muertos nos levantaremos. Jesús se queda mirando a Marta y le dice: Marta, yo no fui, Marta. Yo no soy del pasado, yo no fui. Marta, yo no seré. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta, nosotros no podemos conjugar los verbos en el pasado ni en el futuro, sino que tenemos que saber conjugar el presente. La iglesia no duda de los acontecimientos que vienen, lo cree. El problema de la iglesia es creer lo que Dios ha prometido hoy con nosotros. Tenemos que creer que el mismo que puede hacer cosas o que hizo cosas en el pasado y el mismo que hará cosas en el futuro, las hará hoy en nuestra vida. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que la situación que usted está viviendo, Dios está presente allí? Eso tenemos que creerlo. No podemos simplemente alimentarnos de lo que pasó y de lo que sucederá. Tenemos que creer que el Señor está aquí para cambiar la historia. Mientras Marta tiene esa discrepancia así, Marta le habla a Jesús de tú a tú. María hace lo mismo. Verso 32. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Eso no lo hizo Marta. Marta le increpó de tú a tú. Si hubieras estado aquí. Las palabras son las mismas palabras que usó Marta las usó María, pero la actitud es distinta. Sí da para entender lo que quiero decir. La actitud es distinta. Si se postró a sus pies, ¿qué quiere decir? Cuando le vio, se arrodilló y con dolor le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y le dijo: ¿dónde la pusiste? ¿Por qué no se conmovió cuando llegó Marta? Si usó las mismas palabras. Porque la actitud con que increpó a Jesús era distinta. Esta es una actitud de adoración. ¿Qué quiero decir, hermano? Cuando la vida a nosotros nos golpea duro, porque la vida cristiana tiene dos linderos: el llanto y la risa. ¿De acuerdo? La vida cristiana tiene dos linderos y nosotros tenemos que aprender a caminar entre el llanto y la risa. Si uno no sabe entender esos dos linderos, uno se confunde en este camino. La vida cristiana no es el exitismo que han querido hacer los profetas de la prosperidad de hoy. La vida cristiana también es cruz. La vida cristiana también es prueba, también es fuego, también es lucha. Y en la vida cristiana también se llora. ¿Oyeron?
María dice, cuando les toque llorar, lloren, pero lloren a los pies ¿de quién? El problema de esta sociedad es que no llora delante del que tiene que llorar. Si usted y yo estamos atravesando la lucha, la prueba, la dificultad y nos toca llorar, lloremos, pero lloremos a los pies ¿de quién? De Cristo. Porque el único que puede interpretar bien nuestras lágrimas se llama ¿quién? Jesús. La primera huella que María dejó, la dejó a los pies de Jesús. ¿Escuchando qué? La segunda huella que ella dejó a los pies de Jesús, ¿cómo las dejó? Llorando. Enseñándonos que si nos toca llorar en la vida, lloremos, pero lloremos a los pies de Jesús. Y la tercera huella es esta del relato que leímos, y tenemos que volver a Marcos 14. ¿Qué es lo que esta mujer hace, amados hermanos? Esta mujer sabía, porque ella fue doctrinada. El discipulado de María, ¿a quién se lo dio? Jesús. No se le olvide. Ella fue discipulada por Jesús. La Biblia no nos dice qué le estaba enseñando ese día que ella estaba ahí sentada, pero estoy seguro que Jesús le estaba revelando su plan. ¿A qué vino a este mundo? Y en una sola clase de discipulado fue suficiente, pastor. Una sola clase fue suficiente para María entender el proyecto de Jesús. Y sabía que después de esa cena Jesús no iba a venir más a su casa. Sabía que era el momento donde estaban pensando arrestar a Jesús. Y mientras su hermana se alistaba, mire, dé por sentado que la comida era buena, porque los judíos comían bien, pero no era chicharrón, ¿oyeron? No era chicharronada, porque los judíos no comían cerdo. Era una buena comida. Era una buena comida. Recuerde que los judíos hacían comida como hacemos nosotros los evangélicos. No comemos ni bebemos, perdón, no bebemos ni fumamos, pero comemos como cualquier otra cosa. De hecho, en la Biblia se encuentra más la palabra comer que ayunar, ¿oyeron? Los judíos hacían fiesta por todo. Y voy a hablar una fiesta que los judíos hacían que ninguno de ustedes ha hecho. Cuando destetaron al hijo de Abraham, el de la promesa, hicieron un gran banquete. Yo lo llamo la fiesta del destete. ¿Cuándo ustedes han hecho fiesta para destetar a un niño? Judíos hacían fiesta por todo. Llegaba un ángel y lo esperaban con comida y queso, leche y mantequilla. Así lo dice el texto. Esta comida era buena, pero María se puso a pensar: ¿qué hago yo? ¿Yo qué hago? ¿Qué le rindo al Señor? Y María hace algo que cuando uno desconoce el contexto de la cultura del mundo judío no entiende lo que ella hace. María tenía lo que a toda niña se le enseñaba, a toda mujer desde niña se le enseñaba, que debía de tener perfume. Nunca a una mujer judía podía faltarle perfume. Tenga presente por qué. Desde que era niña la madre le enseñaba a la niña que ella iba a crecer, que un día ella se iba a casar, y cuando ella se casara, ella decidía de qué olor debía estar la fiesta. El perfume se derramaba para el día de la boda, para que todos pudieran disfrutar del aroma de eso. Pero en segundo lugar, cuando una mujer se casaba, tenía que seguir comprando perfume. ¿Para qué? Para el día que uno de los miembros de su familia muriera, ella derramara perfume en su bóveda o en el lugar donde fuera sepultado la persona, porque era un ritual de la época. Lo cual quiere decir que María tenía que tener perfume. Pero, ¿qué clase de perfume era el que María tenía? Era nardo puro. El nardo puro era una planta extranjera, no se encontraba en el mundo judío. Por lo tanto, voy a usar una palabra, lo que ella tenía era una colonia americana, pero de las buenas. Era de mucho precio. Dice que se podría vender esa colonia por más de ¿cuánto?
de 300 denarios, y un denario era el valor del día de trabajo de una persona. Quiere decir que esa colonia que ella tenía vale lo que usted y yo nos ganamos todo un año de trabajo. Le pregunto, ¿usted compraría una colonia de esa? Y si la compraría, ¿cómo se la untaría? ¿Cómo es que hacemos cuando nos damos ahí el gustico de tenerla? ¿Cómo es que hacemos? Pero ella guardó esa colonia para ese día. Y dice que cuando su maestro estaba allí, no lo abrió. Y uno se preguntaría, antes de decirlo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo adquirió ella eso? Según los historiadores, en la época eso se compraba por gramitos, de a poquito, por goticas, para llegar a tener una libra. Ahí estaba el ahorro de su vida. Es decir, usted tener colonia fina como esa era plata, porque cualquiera se lo podía comprar. No hay mejor forma como usted tener sus ahorros en esa época que tener nardo puro. Cualquiera me lo compra. En Juan, Judas le puso precio, pensando supuestamente en los pobres. Aquí no dice quién fue el que dijo que se podía venderse, pero en Juan dice que Judas fue el que dijo. Eso se podía vender para ayudar a los pobres. Qué desperdicio lo que esta mujer ha hecho. Pero ella quiebra ese vaso, derrama completamente, y el lugar empezó ¿a qué? A sentirse completamente agradable de esa colonia que se derramó. Y mire, mis amados hermanos, tenga presente esto que le voy a decir. Lo hizo para la persona correcta, a Jesús. Lo hizo en el tiempo preciso y lo hizo con las motivaciones más indicadas. Pero la gente que está a su alrededor, ninguno la aplaude. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces para usted y yo agradar a Jesús nos toca desagradar a la gente. Pero si empezamos a agradar a la gente, terminamos desagradando al que debemos agradar. Tenga mucho cuidado, que la adoración suya no depende del que está atrás, ni del que está delante, ni del que está a su lado. La adoración suya tiene que salir de su corazón. No espere que otro se arrodille, arrodíllese usted primero. No espere que otro llore, llore usted primero, porque lo que usted hace, lo hace ¿para quién? Para Dios. María lo hizo, y los demás están allí murmurando, criticando y calificando su trabajo. Lo calificaron como un desperdicio. Es una lástima que muchas veces la gente no entienda lo que significa para uno derramarle todo a Dios. Pero otra vez, María hace silencio. ¿Y quién es el que la defiende? Verso 6. ¿Qué dice el verso 6? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: dejadla. Amado hermano, esto que Jesús pide que hagan a favor de ella, ¿por qué lo hace? Porque Jesús está mirando no la ceremonia, sino el corazón. Buena obra me ha hecho. Es decir, lo que ella ha hecho delante de los ojos de Dios es como, pero delante de los hombres, ¿cómo está? Malo. Quiere decir que nosotros no podemos agradar a Dios en la perspectiva del calificativo de la sociedad que nos rodea. Muchas veces, y especialmente en esta sociedad en que estamos, lo que es agradar a Dios termina siendo desagradando a los hombres. Mire lo que Jesús dice de esta mujer. Verso 8, esta ha hecho lo que podía. Pare para pensar un momento. ¿Lo que usted hace para Dios es lo que usted puede? Jesús califica el trabajo de ella no porque está fuera de sus fuerzas, no porque es algo sobrenatural. Lo que esta mujer está haciendo es algo natural. Ella ha hecho lo que
podía. Parece ser que no hay otra cosa que el Señor nos reclame a nosotros más de lo que nosotros podemos hacer. Y muchas veces, hermano, lo triste es que nosotros no hacemos para Dios ni lo que podemos hacer. Tenemos toda libertad para levantarnos de mañana, de madrugadas o en la noche. Invertimos tiempo en muchas cosas, menos en el tiempo que debemos invertir para el Señor. Ahora esta mujer ha hecho lo que podía. ¿Por qué ha hecho lo que podía? ¿Qué dice el texto? Dejemos que el texto mismo nos hable. ¿Por qué ha hecho lo que podía? Porque se ha anticipado. Qué palabra de linda. Mire, yo soy de los que creo que si le sacamos esa palabra, ese texto pierde todo el sentido. Se ha anticipado. Parece ser que a Jesús no hay otra cosa que le guste en nuestra actitud que vivamos anticipado. Pastor, ¿qué quiere decir esa palabra anticipado? Que Jesús se goza de los que llegan primero al culto. Jesús se goza de los que se anticipan, no de los que llegan tarde. Jesús se goza de los que se levantan muy temprano a orar, no de los que esperan, voy, hago el trabajo y si me queda tiempo leo la Biblia. No, Jesús se goza de los que se anticipan. Vivimos una sociedad que llega tarde, muchas veces tarde. No podemos vivir la vida como si la vida fuera un ensayo, amado hermano. La vida que nosotros tenemos aquí en esta tierra es corta. Es como la flor del campo. Hoy es y mañana ¿qué? No es. Y mi pregunta es, tú que has conocido al Señor Jesús, ¿vives anticipado para adorarlo? ¿Vives anticipado para creerle, para exaltarle, para proclamar? ¿O tú eres de esta sociedad que se ha acomodado a llegar simplemente tarde? ¿Por qué se anticipó? El texto mismo lo dice. Porque se anticipó a ungir mi cuerpo. ¿Para qué? Para la sepultura. En el mundo judío, los muertos le derramaban la colonia. A las personas, le derramaban la colonia, era después de muerto. Y María cambió la historia. María dijo, yo voy a derramarle el perfume a mi Señor, pero se lo voy a derramar ¿cómo? Vivo. ¿No es eso lo que pasa muchas veces en nuestra sociedad? Que usted y yo muchas veces nos reservamos palabras para los seres queridos que tenemos para después de muerto. Yo discrepo mucho de los funerales en este país. Sobran coronas, sobran flores, sobran palabras, sobran lágrimas. Pero la persona a la que tú le estás llevando la flor, a la persona a la que tú le estás diciendo palabra, en vida no le dijiste nada. Y María le está diciendo al que usted ame, al que usted venere, a la persona que realmente signifique algo para usted, exprésele lo que tenga que expresarle en vida. Y yo invito aquí a los que tienen su madre, su papá, su hermano, su familiar en vida, llámelo y dígale lo que significa ahora. Porque a Jesús le encanta que vivamos anticipados. ¿Y cuántas veces nos reservamos palabras para decirle a otro y no la decimos? Para los que todavía no están muy convencidos de que esta mujer se anticipó, yo quiero mostrarles a ustedes en Lucas capítulo 23 que María no era la única que estaba pensando derramarle buena colonia a Jesús. Lucas 23, 55. ¿Lo tienen? Ya Jesús ha muerto, ¿oyeron? Ya está en la cruz. Ya pasó todo el escenario aquí. Y las mujeres que habían venido con él, ¿desde dónde venían esas mujeres siguiendo a Jesús? Desde Galilea. Quiere decir, tenían 3 años y medio de estar siguiendo a Jesús.
siguieron también y vinieron ¿a dónde? Y vieron el sepulcro y vieron cómo les fue puesto. Y vueltas ya Jesús lo bajaron de la cruz, lo llevaron al sepulcro. Y esas mujeres, ¿qué hicieron? ¿Se fueron a qué? Se fueron a preparar las especies. ¿Qué? ¿Cuáles especies? Aquella que María estaba preparando desde el día que escuchó a Jesús. Y ahora dice la palabra que se fueron y descansaron, pero ese otro siguiente día era día de reposo. Es decir, el viernes, después que ellas regresaron, era demasiado de noche. Fueron, compraron en el mercado las especies aromáticas, las dejaron allí y la mañana siguiente no podían ir a ninguna parte. Porque era ¿qué? Día de reposo. Pero mire, esta manera literaria como Lucas narra esto es sorprendente. Capítulo 24, verso 1. El primer día de ¿qué? Muy de mañana, le pone un calificativo. A pesar de que era el primer día de la semana. Y hace énfasis que era muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallando removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, he aquí se aparecieron a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Aunque era el primer día de la semana, aunque era muy de mañana, cuando llegaron ya era ¿qué? Tarde. Mi amado hermano, mi amada hermana que está aquí, usted y yo tenemos que entender que la vida la hemos romantizado tanto que no queremos levantarnos de mañana, no queremos acostarnos un poquito más tarde para adorar al Señor, creyendo que vamos a tener siempre las oportunidades de hacerlo. Yo te hago una pregunta hoy: ¿quién te garantiza a ti que tú vas a estar el otro domingo aquí? ¿Quién te garantiza que vas a tener otra oportunidad de adorar a Dios como la que tuvimos ahora antes de esta mañana, antes de predicar? Por eso usted y yo, amado hermano, cuando llegamos aquí tenemos que adorarlo y exaltarlo de tal manera que si es el último día, es mi última alabanza y se la doy de lo más profundo de mi alma, y que nadie dude de que estoy en la presencia del Señor. Nadie puede dudar de eso. Pero muchas veces no llegamos a la iglesia con esa actitud de adorarlo de manera anticipada. Yo quiero hacer un desafío a todos ustedes. Vivamos la vida sabiendo que tenemos que dejar huellas a los pies de ¿quién? Yo te hago una pregunta. Después que tú salgas de esta iglesia, por cuestiones laborales, o porque tengas que trasladarte a otra ciudad, o porque tengas que ir a la presencia de mi Señor, ¿te recordarán aquí? Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana, pasar por una iglesia sin dejar que nadie nos recuerde. Usted y yo tenemos un desafío de que las generaciones futuras tienen que saber que usted y yo fuimos un hombre y una mujer de Dios. No vivamos la vida de cualquier manera. Que en nuestra casa nos recuerden, que nuestros hermanos, que nuestros hijos nos puedan recordar. Termino con esto. Yo vivo dos grandes frustraciones. Yo vivo entre una frustración muy grande de la vida y un momento de gloria indescriptible. Yo quisiera, cuando estoy atravesando un momento duro de mi vida, yo quisiera orar a Dios como oraban los judíos. Los judíos, la mejor manera de moverle el corazón a Dios era decir: a ti, oh Dios de mis padres. Porque como Dios se comprometió con sus padres. Y yo no puedo orar así. Y eso me duele en mi corazón, porque mi padre aún todavía no le ha rendido
su corazón al Señor. Entonces yo no puedo decir eso. Yo no puedo decirle a Dios, a ti, oh Dios de mis padres. No puedo hacerlo. Me duele. Y siempre les recuerdo, papi, tienes la necesidad de recibir al Señor. Porque deseo que Él goce de la salvación, pero también deseo un día orar así: a ti, oh Dios de mi Padre, te pido que me hagas esto. Me duele. Pero ¿sabe dónde se disipa un poco eso? Que yo le he enseñado a mis hijos que aunque yo no puedo orar así, ellos sí pueden hacerlo. Y que el día que yo no esté con ellos para guardarlos, para cuidarlos, y que cuando la vida a ellos le golpee duro, y que cuando estén atravesando la prueba, ellos puedan decir: a ti, oh Dios de mi Padre, te pido que me ayudes. Quiere decir dejarle un legado a las generaciones futuras. Y yo te desafío a ti, padre o madre que estás aquí: vive la vida de tal manera que los que vienen después de ti puedan heredar la fe, el testimonio y el ministerio con que tú le hayas servido al Señor. Vamos a estar en pie, por favor. Amado hermano, yo quiero que usted cierre sus ojos y converse con Dios esta palabra. Es decir, conforme a lo que usted crea que Dios le ha hablado, respóndale usted a Él. No le pido otra cosa. Antes de irse de aquí, converse con Dios. Con Dios. Con Dios.